Entonces, entrando al tema de la clase de hoy, tenemos que la masa molecular, el cálculo de la masa molecular viene a ser la masa molecular es, ¿si alcanzan a ver la diapositiva, chicos? Sí, Señor. profesor. ¿Sí la alcanzan a ver? Ya. Entonces, tengan en cuenta que la masa molecular en sí viene a estar definida como el total de la masa que va a estar presente en la molécula. ¿Cómo nosotros vamos a definir o vamos a encontrar la masa molecular? De la siguiente manera. Pero antes de eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que para calcular la masa de determinado compuesto, determinada sustancia o bueno, más lo que nos interesa en química, se mide medio de la UMA, ¿ya? O también conocida como la unidad de masa atómica, que va a estar representada por la letra o el símbolo U, ¿ya? También puede ser representada por lo que son gramos moles, ¿ya? Que viene a ser casi lo mismo, ¿ya? En este caso, ¿qué viene a ser la unidad de masa atómica? Es la masa del protón, de donde nosotros sacamos el valor de la masa atómica, ¿ya? Ahora, se calcula sumando, en este caso, nosotros cómo vamos a calcular la masa de las moléculas, ¿ya? Nosotros vamos a tomar la masa molecular de cada uno de estos átomos de la fórmula que nosotros vayamos a emplear, ¿ok? En este caso, tenemos que la masa de todos los átomos, por ejemplo, en el agua, H2O, vamos a tomar la masa atómica del hidrógeno, la masa atómica del oxígeno. Entonces, la masa atómica de estos dos elementos se van a utilizar para poder calcular la masa total de toda la molécula de agua. En este caso, el ejemplo que les di, por una explicación breve. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Haciendo el uso de las masas atómicas, esto nosotros lo vamos a encontrar en las diferentes tablas periódicas. ¿Ya? Nosotros, como pueden ver aquí en imagen, por ejemplo, en el ejemplo del oxígeno, ¿ya? El oxígeno en la tabla periódica va a tener su respectiva representación, su símbolo atómico, su número atómico, su masa atómica en el lado en la parte superior derecha, ¿ya? Su número de oxidación, configuración electrónica, etcétera. Todo eso es lo que usted va a encontrar en lo que es en cada cuadro de cada elemento en la tabla periódica de los elementos químicos. Ahora, se conoce que en la tabla periódica el oxígeno tiene un valor de masa atómica, como lo pueden ver aquí, masa atómica de 15,99. ¿Qué hacemos nosotros? En ciertos casos, dependiendo del tipo de ejercicios o el tipo de resultado que le vayan a poner a ustedes, generalmente nosotros redondeamos el resultado, ¿ya? Redondeamos el primer decimal, es decir, que de 0,5 en adelante, la unidad y la decena va a redondearse. Es decir, que si el valor del oxígeno es 15,99, el valor va a ser 16. ¿Ya? Si el valor es 12,01, por ejemplo, en el carbono, ¿ya? Como es 12,0, no vamos, se va a redondear a 0, perdón, a 12, ¿ya? Es decir, que ya no pasamos a la siguiente unidad, ¿ya? ¿Sí les quedó claro hasta ahí, chicos? Señores, ¿sí me entendieron hasta ahí? Entonces, para nosotros realizar el cálculo de la masa molecular, ¿ya? Para nosotros calcular la masa molecular vamos a ponerlo con un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, con el dióxido de carbono, que su fórmula representativa es CO2, ¿ya? ¿Cómo nosotros vamos a calcular qué nosotros vamos a emplear para calcular la masa atómica? Ya lo mencionamos anteriormente. Primero, observamos que la fórmula del dióxido de carbono va a estar conformado por un átomo de carbono y uno de oxígeno. Vamos a especificar por qué.
En una fórmula química nosotros vamos a tener que la fórmula va a estar compuesta por los símbolos de cada elemento y los respectivos subíndices que van a indicar el número de veces en que el átomo va a estar presente en la fórmula. Por ejemplo, el carbono va a estar presente en uno, no se pone el uno, obviamente, porque ya se entiende que si se pone únicamente solo el símbolo es porque es una unidad. Y obviamente ya cuando ya pasas de dos unidades en adelante, se representa con eso índice 2 3 4 en adelante. ¿Ya? Ahora, volviendo al ejemplo del dióxido de carbono, nosotros tenemos que el CO2 va a estar conformado por un átomo de carbono, como está aquí, y dos átomos de oxígeno. ¿Ya? Tal y como está y dice la fórmula. Nosotros no podemos ni aumentar ni subir, no podemos ni irnos del valor total porque ya los compuestos químicos ya van a estar formados. CO2, H2O, es, CaCO3, ya H2SO4. Por ejemplo, la glucosa tiene su propia fórmula, etcétera. ¿Ya? Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es que tener en cuenta que la masa atómica o el peso atómico, ¿ya? Perdón, tenemos que en el carbono, en la tabla periódica va a estar representado por 12,01, 12,0 o 12,01 si no me falla la memoria. Entonces, tenemos que en el 12,01, ¿ok? ¿Ya? Va a estar, se va a redondear. Como no va a estar de 0,5 en adelante, va a quedar como 12, no sube a 13. Entonces, tenemos que la masa atómica del carbono es 12. La masa atómica del oxígeno es 16. ¿Ya? Todos estos datos nosotros los vamos a buscar en la tabla periódica y los vamos a redondear según la primera cifra decimal. Eso está muy claro y en matemáticas se lo han explicado. Entonces, para tener en cuenta qué vamos a hacer con esa masa atómica, nosotros vamos a tomar que la masa 12 y la del carbono y la masa atómica 16 del oxígeno, la vamos a multiplicar por el número de veces que están representados los átomos en la fórmula. En este caso, como el carbono solo tiene un átomo en esta fórmula, lo vamos a multiplicar por uno. Es decir, que nos va a dar un total de 12. ¿Ya? Y el oxígeno, que va a estar su masa atómica de 16, ¿ya? Y como en la fórmula que nosotros vamos a calcularle está dos átomos de oxígeno, obviamente ese 16 de masa atómica lo multiplicamos por 2, dando un total de resultado de 32. ¿Cómo damos el total de la masa molecular? Sumando, haciendo la adición o la suma de todas las masas atómicas multiplicadas en la cantidad de átomos presentes en la fórmula. Es decir, como CO2 tenemos que 12 por 1, 12, 16 por 2, 32. Es decir, que las doce UMAS del carbono más las 32 UMAS del oxígeno nos va a dar un total de 44 UMAS. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Les voy a proyectar otro ejemplo, chicos, para que vean, ¿ya? ¿Si alcanzan a ver la pantalla, chicos? Sí, profe, sí. Ya. Antes de continuar y ponerles otro ejemplo, ¿este ejemplo se les hizo sencillo? ¿Sí se les hizo sencillo, chicos? Ya. Jorge Luis dice sí. Entonces, voy a ponerles otro ejemplo, ¿ok? Ya. Vamos a ver. Ya. Este ejemplito de aquí. Ya. Ya. Pongan atención, por favor, chicos, ¿ya? Ya. Nosotros vamos a ver el siguiente ejemplo. Ya, vamos a calcular la masa molecular del siguiente compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos que el carbonato de calcio, su fórmula va a ser CaCO3, ¿ok? Ese CaCO3, ¿ok? Nosotros lo vamos a desglosar.
Primero, vamos a tener en cuenta que tenemos un átomo de carbono, perdón, un átomo de calcio, un átomo de carbono y tres átomos de oxígeno. ¿Ya? En la tabla periódica nosotros vamos a encontrar lo siguiente, que tenemos un calcio, un carbono y tres oxígenos. ¿Qué vamos a hacer después? Buscar la masa atómica del calcio, del carbono y del oxígeno, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta que en la tabla periódica vamos a encontrar que la masa atómica del calcio lo vamos a encontrar de las diferentes maneras. El calcio, su masa atómica va a ser 40,07. Entonces, es decir, que como está 40,0, su masa atómica va a ser 40. ¿Ya? Ahora, por consiguiente, la masa atómica del carbono tenemos que es 12,01. Entonces, como es 12,0, por ende la masa atómica del carbono es 12. ¿Ya? Ahora, la masa atómica del oxígeno. ¿Qué hacemos nosotros? La masa atómica del oxígeno es 16, que vimos en antes, que es 15,99. Entonces, lo que nosotros hacemos es redondearlo del 15,99 al 16. ¿Ya? Y ahí obtenemos el valor de la masa atómica. Ahora, teniendo en cuenta esto de aquí, nosotros lo que vamos a hacer es, primero, estas masas atómicas que están aquí presentes las vamos a multiplicar por el número de átomos que van a estar presentes en la fórmula. Como tenemos que el calcio está representado por una sola molécula es 40. Únicamente nos multiplicamos. El carbono, 12, como está en una molécula, no lo multiplicamos. Se queda como 12. Mientras que el oxígeno, como está representado con tres moléculas, vamos a poner la masa atómica que es 16 y la vamos a multiplicar por 3. Vamos a efectuar la referente operación que primero la multiplicación, 40 más 12 más 48. Y lo único que nosotros vamos a hacer que el total va a ser la sumatoria de todas estas masas moleculares ya multiplicadas según el número de átomos que va a estar presente. Es decir, que nos va a dar un total de 40 más 48 que son eh, 88 más 12 que son 100. ¿Ya? Entonces, en base a esto, chicos, nosotros vamos a ejercitarnos para poder efectuar los diferentes tipos de ejercicios. ¿Ok? Buenos días, profesor. Disculpe que recién ingresé. Ya. ¿Desean que les repita la clase de nuevo? No sé si puede. Ya. No hay problema. Ya. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a volver a repasar y a preguntar para ver si lo pudieron asimilar, chicos. ¿Ok? Tenemos que, primero, no, esto no es, esto no es. Esto no es. Casi le pongo las clases de bachillerato tercero. Ah, no, sí, esta es. Ya, ya. Tenemos primero tener en cuenta que el cálculo de la para nosotros poder calcular la masa molecular, vamos a emplear lo que es la tabla periódica química. Punto. En la tabla periódica química, como aquí tenemos la imagen, vamos a encontrar el elemento químico con su respectiva estructura, número atómico, masa atómica, estado de oxidación, símbolo químico, etcétera. ¿Ya? ¿Qué nosotros vamos a utilizar para el cálculo de la masa molecular? La masa atómica, que está representado en la parte superior derecha de cada uno de los cuadros de los elementos de la tabla periódica química. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la masa molecular? Viene a ser la masa total de toda la molécula. Es decir, que en una fórmula, por ejemplo, aquí podemos poner el CO2, ¿ya? Nosotros en el CO2, nosotros vamos a poner el total de las masas que va a comprender toda esa fórmula química. Ahora,
Esto de aquí va a tener su propia unidad de medida, que también que va a ser definida como UMA o también conocida como unidad de masa atómica. Ahora, esta la vamos a representar con el símbolo U, ¿ok? Y en este caso, la masa de un protón, que viene a ser la masa de los protones, que ya lo vimos en clases anteriores, que era que era la masa, que era lo que era la masa atómica o que era lo que representaba la masa atómica, el total de protones que están presentes en el núcleo del átomo. ¿Ok? Ahora, ¿nosotros qué vamos a emplear por qué vamos a utilizar la masa atómica? ¿Ya? Para poder sumar o calcular los átomos que intervienen en esta fórmula. En esto vamos a utilizar el uso de las masas atómicas de la tabla periódica y por lo general, como pueden ver aquí en el ejemplo del oxígeno, la masa atómica del oxígeno es 15,99. En ciertos casos exigen que se utilice decimal, en otros casos no, pero por lo general en el cálculo de masa molecular nosotros siempre vamos a redondear el decimal. ¿Ya? Punto 5 en adelante, nosotros vamos a redondear a la siguiente unidad. Por ejemplo, si es 15,9, el primer decimal, 9, entonces vamos a redondear a 16. Si por ejemplo se da otro caso, inventando, si tenemos 41,5, es decir, que la masa atómica ya no va a ser 41,5, sino 42. Así va a ser, muy sencillo, ¿ya? Solo hay que ponernos pilas con esto, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. El cálculo de la masa molecular, tenemos que la masa molecular del dióxido de carbono, tenemos que es la fórmula primero, que es CO2. Ahí está, dióxido de carbono. Sencillo. Vamos a identificar que la fórmula va a estar estructurada por un átomo de oxígeno. No es necesariamente que tenga el número uno para representar un átomo, porque ya si solo está el símbolo es una unidad, ¿ya? Mientras que en esta misma fórmula tiene adicional de carbono, tiene dos átomos de oxígeno, ¿ya? Entonces, en base a ello, ya he identificado qué símbolo, qué elementos tenemos y qué cantidad de átomos tenemos de esos mismos elementos de esa fórmula. Vamos a separarlo o a desglosarlo. Tenemos que la masa atómica del carbono en la tabla periódica dice que es 12,01, ¿ya? O 12, gramos mol o 12, UMAS. Ahora, en sí esto nosotros lo vamos a utilizar para después el siguiente procedimiento. Ahora el oxígeno, la masa atómica es 15,99 como vimos anterior, redondeado 16. Punto. Ahora, el total de estas masas atómicas las vamos a multiplicar y luego a sumar. Es decir, que primero multiplicamos lo que son por el número total de átomos cada uno de estos elementos. Por ejemplo, carbono solo tenía un átomo de carbono, la fórmula es 12 por 1, 12. Sencillo. Oxígeno 16, ¿ya? La masa atómica es 16 y por ende en la fórmula le dice CO2, es decir, que el oxígeno está presente en dos átomos, 16 por 2, que nos va a dar el resultado como 12 en el carbono y 32 en el oxígeno, ya resueltas las multiplicaciones. Y luego lo último que hacemos es la sumatoria completa o la adición de todas las masas de la fórmula. En este caso el CO2 es 12 más 32, dándonos un total de 44 UMAS o 44 unidades mol o gramos mol, perdón. ¿Ya? Aquí les puse también, les quise explicar con otro ejemplo, ¿ya? Con el carbonato de calcio. Entonces, primero. Nosotros tenemos que el carbonato de calcio va a estar representado por la siguiente fórmula. Ya, CaCO3.
Este CaCO3 es la fórmula del carbonato de calcio. Este CaCO3 va a estar representado de la siguiente manera. Primero buscamos, como en el proceso anterior, buscamos las masas atómicas tanto de calcio como carbono y oxígeno. ¿Ya? Teniendo en cuenta en la cantidad de átomos que van a estar presentes en esta fórmula. Es decir, que tenemos un calcio, un carbono y tres oxígenos, ¿ya? Porque la fórmula química va a estar formada por elemento químico y sus respectivos subíndices, ¿ya? Los subíndices vienen a ser la representación del número de átomos del compuesto, ¿ya? Ahora. Tenemos que el CaCO3 va a ser que la masa atómica del calcio, la masa atómica del carbono y la masa atómica del oxígeno lo encontramos en la tabla periódica, ¿ok? Es decir, que en la tabla periódica nosotros vamos a buscar que la masa atómica del calcio, ¿ya? Viene a ser que la masa atómica viene a ser del calcio, símbolo Ca, y su masa atómica es 40,07. Pero como el primer decimal es cero, no se redondea, así que lo primero que se pone es 40. Punto. Ahora, tenemos el carbono. El carbono, su masa atómica va a ser 12,01, ¿ya? Es decir, que no se redondea tan bien y queda como 12. Y la masa atómica del oxígeno, que ya hablamos en el ejemplo anterior, que es 15,99, ¿ya? Como pueden ver aquí, se redondea porque es punto 9, entonces vamos a redondear a 16, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a desglosar de diferentes maneras. Pueden hacerlo horizontal, pueden hacerlo de cada individual por masa atómica y las operaciones y luego suman, o si no, hacen todo el proceso horizontal. ¿Ya? En este caso viene a ser lo mismo. La única diferencia es que los valores no estén equivocados. Como tenemos un átomo de calcio, sumamos 40, no se multiplica. Ahora le sumamos. ¿Cuántos átomos de carbono tenemos? Uno. Entonces, como la masa atómica de carbono es 12, ¿ya? Sumamos 12. Ahora, la masa atómica del oxígeno, que es 16, lo vamos a multiplicar por su respectivo subíndice, ¿ya? Que vendría a ser 3. 16 por 3, ¿ya? En este caso lo vamos a multiplicar. Realiza primero las multiplicaciones, ya las masas atómicas de calcio y del carbono quedan igual, y a eso primero, y ahí vamos a resolver lo que es la operación de la multiplicación, 16 por 3 que vienen a ser 48, y lo único que hacemos es la sumatoria total de todas estas masas atómicas, que nos da un total de 100 UMAS, ¿ya? Ahora, ¿les quedó claro hasta ahí, chicos? Sí, Chicos. profesor. ¿Les Sí, quedó profesor. claro con esos dos ejemplos? ¿Les parece sencillo? Sí, profesor. Ya. Entonces, yo les voy a pasar la diapositiva. Ahorita se las voy a enviar. Está en la diapositiva número tal. Igual les voy a compartir el enlace del ejercicio, por si acaso. ¿Ya? Para que lo tomen como base de ejemplo, para que ustedes puedan resolver los siguientes ejercicios. Este va a ser taller en clase. Así que necesito que me lo envíen hasta máximo 2 de la tarde. Perdón, 4 de la tarde. A mano, me le toman la foto. ¿Ya? Eso va a valer 10 puntos. Esa es su actividad en clase. Aparte de la tarea que les voy a mandar. ¿Ya? Pero no es mucho. Solo son 5 ejercicios nomás. ¿Ya? 2 puntos cada uno. ¿Ya? ¿Por qué les doy chance hasta las 5 de la tarde? Para que ustedes se desocupen de su clase, hagan tranquilos, se tomen después del mediodía, mientras almuerzan, lo realizan tranquilamente. No es nada del otro mundo, está fácil. Mientras tengan la tabla periódica a la mano, tengan en cuenta que si les vienen decimales de punto 5 en adelante, siempre van a redondear la cantidad. ¿Ya? Y teniendo en cuenta, y yo les voy a mandar la fórmula, así que ya van a tener el número de átomos que van a estar presentes.
Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Sí, profe, pero Sí. el horario, al menos a mí me perjudica el horario. No, no, o prefiere que se los mande por Classroom. O sea, no importa, es el tiempo que usted está dando limitado que hasta las 5 para enviárselo. Es que en sí, ¿qué hora es? Es que yo en sí, como por ejemplo, a veces hago los meetings, son 9:30, la siguiente clase la tienen a las 10. ¿Ya? Miren, vamos a hacer algo. Para no complicarles el tiempo a ustedes y facilitarles, se los voy a mandar como tarea. ¿Les parece? Pero les Ok, parece que como es una tarea corta, pero como les voy a dar plazo hasta el viernes, ¿ya? Les voy a mandar algunos. Ya no van a ser 5, si van a ser unos 15, unos 20. ¿Ya? Bueno, sí, profe, Sí, pero profe. te la va a poner en el Classroom en todo caso. La Claro, uso en el Classroom. de Ok, ley, chicos, ¿ya? Pero listo. obviamente, como les voy a poner unos 15, unos 20, va a valer doble calificación. No se preocupen, ¿ya? Porque yo sé que ustedes están ocupados, ¿sí? Y tengo que ver las maneras que ustedes puedan aprender, ejercitar, ¿ya? Ya. Ahora, en base a esto, lo vamos a ver esta semana y la otra semana, pero la siguiente semana nosotros lo vamos a hacer con taller en clase, así que para que tengan en cuenta, se los voy diciendo desde ya y a sus compañeros que se conecten les vayan avisando. Tienen que tener la tabla periódica a la mano en la siguiente clase, ¿ok? ok. Un cuaderno con lápiz, porque después me vayan a hacer errores, un borradorcito. ¿Ok? Y vamos a resolver. Yo los ejercicios que les voy a poner en ese rato, yo ya los tendré resueltos y todo. Lo único que ustedes me van a hacer es el procedimiento y todo lo demás y comparar resultados y decir que es correcto. Y ahí vamos asignando los puntos en clase. ¿Les parece? Sí, profesor. Ya, y teniendo Sí, en profe. cuenta que les voy a pedir que enciendan la cámara. Todos van a tener ese día la cámara encendida para ver que estén trabajando. Está Ya. bien, profesor. Ya, Ok. listo chicos. Entonces, esta clase sí estuvo un poquito pequeña, pero lo importante es que este de aquí nosotros lo vamos a reforzar. Ya de aquí nos vamos a formulación cuando ya dominen esto, vamos a formulación de compuestos y después nos vamos a ecuaciones químicas, ¿ok? Para poder avanzar lo más rápido posible porque también tenemos que aprovechar el tiempo. Ojo, así que chicos, pongámosles ganas para que podamos aprender de una manera más fácil, ¿ya? Ya les voy a compartir también las diapositivas hasta la que tengo actualizada hasta ahorita, ¿ya? No se desconecten, por si acaso, les voy a mirar ahorita el enlace de la asistencia. Profe, disculpe, usted dijo formulación de compuesto y ¿cuál fue el otro título que dijo? Para las próximas clases, formulación de Sí. compuestos binarios, cuaternarios, que eso ya después ya lo vemos después. Y ecuaciones químicas. Ya que eso de ley se ve parte de primero, segundo de bachillerato. Ya, pero como ustedes son el intensivo, tengo que abarcar bastantes temas. Por eso es que trato de resumirle lo más posible para que traten de asimilarlo lo más rápido. ¿Ok? Igual, chicos, Ok, yo no. gracias. Ya, igual, metámosles todo el empeño del mundo, ¿ok? Déjenme ver. Step. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjame ver. Viene lo bueno, no copié el enlace. Chicos, voy a dejar de compartir un rato, ¿ya? Me dicen si no se ve la pantalla compartida.